ya hemos visto que una iglesia sana en primer lugar tiene el evangelio, comprende el evangelio, ¿verdad? Una iglesia sana también evangeliza, una iglesia sana lleva el evangelio. Número 3, una iglesia sana ora, ¿se acuerdan la que vimos anteriormente? Y la cuarta es una de las más importantes, una iglesia sana es una iglesia convertida, es una iglesia convertida, conoce la doctrina de la conversión y no solamente la conoce, sino es una iglesia que verdaderamente se ha convertido. Ahora, recuerdo que cuando comenzamos el estudio de la conversión yo les preguntaba, ¿convertirnos de qué? ¿De qué? O sea, ¿de dónde? De ser algo a hacer qué. ¿De qué nos convertimos? Y entonces se acuerdan que yo les preguntaba, ¿cómo pueden ustedes decirme o predicar o decir claramente esto es la conversión? Nadie me supo decir. Ahora empezamos a estudiar el primer capítulo o la primera enseñanza acerca de la conversión fue que es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan? Veíamos nuestra incapacidad. Después siguieron 5 enseñanzas acerca de de dónde sale la necesidad de nacer de ser convertidos, de nuestra incapacidad, de la santidad de Dios, de la obra del Espíritu Santo, de la creación de un pueblo. ¿Se acuerdan? Y previamente comenzábamos la semana, hace 15 días veíamos que es necesario el arrepentimiento para la conversión. ¿Se acuerdan? Y hace 8 días veíamos que es necesario para la conversión tener fe, ¿correcto? Ok, entonces ahora surge una pregunta, después de lo que ya hemos estudiado. Ahora, ¿cómo sabe el creyente que es salvo? ¿Cómo? Ya vimos que la doctrina de la conversión surge porque Dios es santo, es necesario nacer de nuevo. Para ser convertido se necesita arrepentimiento y se necesita tener fe. Ahora, en base a eso, ¿cómo sé o cómo sabes tú que eres salvo? ¿Cómo sabes? El título de esta enseñanza lleva por título ¿cómo sabe el creyente que es salvo? ¿Tú te has preguntado en alguna ocasión, oye Señor, ¿sí seré salvo? ¿Sí seré salvo? ¿Sí me he convertido? ¿He muerto a mí mismo? Y déjame decirte, no está mal que tú te preguntes eso. No está mal, de hecho, es una evidencia de que eres salvo. Porque tú te preguntas, Señor, ¿seré salvo? Mas no te preguntas, Señor, ¿será la verdad? Tú no pones en tela de duda la verdad. Tú pones en tela de duda tu cristianismo. Eso habla de que realmente estás convencido. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo sabe el creyente que es salvo? Y ahora, para comenzar esta enseñanza, no vamos a, por lo general siempre comenzamos leyendo el versículo en el que se va a centrar la enseñanza. El día de hoy no va a ser así, no porque no sea necesario, sino porque quiero ponerte un ejemplo. En el 18 de mayo del 2026 de este año presente, se ocurrió un caso muy triste en Puebla. La protagonista de este caso, por respeto a ella y a su familia, solamente voy a decir su nombre era Blanca. Entonces, te lo voy a narrar así rápido. Blanca era una mujer de 37 años, la cual quería hacerse un procedimiento quirúrgico estético. Y en la ciudad de Puebla encontraron ¿cómo se llama? Una clínica, no sabían ellos que era clandestina. Resulta que Blanca y su esposo se detienen afuera de la clínica, bajan y preguntan. Ellos nada más iban a preguntar, no iban a hacerse ningún procedimiento. Bajan a preguntar, quería ella una liposucción. Y entonces comienzan a platicar. El esposo obviamente se quedó en la sala de espera. Y estaba esperando y de repente se abre la puerta y sale el personal de la clínica y le dicen, su esposa ya se acaba de animar y siempre sí quiere la liposucción. Y el esposo dice, bueno, está bien, ¿qué procede? Bueno, te voy a dar una lista de medicamento que vas a ir a conseguir para que podamos nosotros practicar el proceso. Y el esposo se extrañó y dice, bueno, pues no hay problema, denme la lista. Le dan la lista y el señor se va.
Al cabo de 1 hora el hombre regresa y ¿cuál es su sorpresa? Que encuentra la clínica, ¿cómo crees? Cerrada, totalmente cerrada, hasta los letreros se habían retirado. Y el esposo pues, se saca de onda, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi esposa? ¿Qué pasa con mi esposa? Da parte a las autoridades, empiezan a buscar a su esposa. 3 días después, no, me parece que un día después, salen a luz unos videos del estacionamiento de la clínica donde se ven a la doctora, entre comillas, y a su hijo abrir la cajuela de un auto pequeño y subir un bulto negro en bolsas. Y lo suben, pero se ve que lo azotan y cae así. Y lo suben, cierran la cajuela y se van. No se sabe qué es. Sin embargo, 3 días después, en un camino de terracería en Tlaxcala, encuentran a una mujer de 37 años tirada. Empiezan las investigaciones y desafortunadamente era blanca. ¿Por qué te cuento esto? Porque resulta que después con la investigación del caso, resulta que se dan cuenta que la clínica era clandestina, no tenía permisos. Y la cédula profesional de esta mujer no existía, ni la de ella, ni la de su hijo. Entonces, escucha, se estaban haciendo pasar por alguien que no era. Estaban diciendo que ellos eran algo sin serlo. Y arriesgaron la vida de miles de personas por una mentira, diciendo ser médicos y no lo eran. Ahora escucha, cualquiera puede decir que es doctor, cualquiera puede decir que está acreditado para realizar un procedimiento quirúrgico, pero no es suficiente que alguien diga que es doctor o cirujano o abogado. Es necesario, hermano, ver el título clavado en la pared que acredite a esa persona como lo que dice ser. Bueno, que ya ni siquiera es tan confiable porque vas a Santo Domingo y te compras lo que tú quieras, ¿no? Quieres ser abogado, pero es necesario, da un poco más de seguridad que tú veas las credenciales de esa persona ahí. Ese cuadro, ese diploma, ese certificado es la evidencia de que la persona es auténtica y que es quien dice ser. Ahora otro ejemplo, ¿aquí alguno ha salido del país? No, ¿verdad? Bueno, pues esperamos en Dios en algún día puedan salir, ¿no? Cuando tú sales del país te piden un documento. ¿Cómo se llama ese documento? Pasaporte. El pasaporte, escucha lo que te voy a decir, no es como tal lo que te acredita como ciudadano, ¿o sí? Lo que te acredita como ciudadano es tu INE, sin embargo no es suficiente. El pasaporte es el documento oficial que está diciendo que tú sí eres mexicano, que hay una acta de nacimiento con tu nombre, que hay un RFC con tu nombre, que hay una vida que se puede comprobar, ¿cierto o no? Pero si tú no tienes el pasaporte, tú no puedes salir del país. Y por otro lado, aunque estés en otro país y haya expirado tu pasaporte, por mucho de que tú vayas a la embajada y digas yo soy mexicano, ¿qué crees? No sirve de nada. ¿Qué necesitas? Tu documento que te ampara como mexicano. ¿Por qué te estoy diciendo esto? No vale o no sirve el que tú digas que eres cristiano. Es necesario ver una evidencia. Es necesario ver, si no un título clavado en la pared, pero es necesario que se vea un documento, entre comillas, tú sabes a qué me refiero, un documento que te acredite como lo que dices que eres, ¿o no? Ahora fíjate, y de la misma manera, entre tantos que gritan a viva voz ser creyentes, ser cristianos y conocer la verdad, ¿quién lo es verdaderamente? Levanta tu mano si alguno que se dijo pastor o se dijo cristiano te lastimó y sus frutos fueron totalmente contrarios a lo que decía ser. Creo que todos, ¿no? ¿Por qué? ¿Eran cristianos? ¿Eran creyentes? Pues creían, pero de ser creyentes a ser convertidos hay un abismo. Ahora, y no me vas a dejar mentir,
Para el creyente no hay pregunta más importante que la siguiente: ¿es mi fe verdadera? ¿Es mi fe verdadera? Fíjate, el asunto de la seguridad de salvación no está relacionado con la pregunta del hombre escéptico. ¿Qué se pregunta el hombre escéptico acerca del cristianismo? Se pregunta esto: ¿la fe cristiana es verdad? Eso es lo que se pregunta el hombre que no cree, sino con la pregunta del creyente profesante, que es la que tú te haces y la que yo me he hecho, la cual ¿es mi fe verdadera? Fíjate, no se plantea qué es la verdad, sino si la fe que profesa es auténtica y creíble. Yo te pregunto, ¿tú te has preguntado eso? ¿Es mi fe verdadera? Señor, ¿verdaderamente me salvaste? Pero no pones en tela de duda que la fe cristiana sea la verdadera. ¿Sabes por qué? Porque estás seguro. En lo único que no estás seguro es que si tu fe es genuina. Ahora, fíjate, esta es una pregunta que todo aquel que dice ser creyente se puede hacer de manera razonable y válida. Esto no quiere decir que no creas. Ahora, todos los días pensamos y hacemos cosas que ponen en tela de juicio y de duda la credibilidad de nuestra profesión de fe, ¿cierto o no? Mentimos, pecamos, engañamos y un montón de cosas que todavía se hacen presentes en nuestras vidas, y eso nos hace preguntarnos o nos hace dudar si realmente somos cristianos. Ahora, satisfacemos nuestros deseos pecaminosos, nos comportamos como si de alguna manera Dios estuviera enojado con nosotros, y eso, hermano, solamente produce duda en nuestros corazones. Eso solamente produce duda en nuestros corazones. Hacemos el bien con orgullo, pensando que mejorará nuestra posición delante de Dios. Ahora, a la luz de toda la evidencia en nuestra contra, surge la pregunta: ¿cómo sabemos que somos verdaderos creyentes y que simplemente no nos estamos engañando nosotros mismos? Ya sabemos que requerimos arrepentimiento, pero como veíamos en la enseñanza del arrepentimiento, el arrepentimiento se puede fingir, ¿no? Sabemos que necesitamos fe para convertirnos, pero como veíamos la semana pasada, hay 4 tipos de fe, ¿no? Entonces, ¿hemos creído verdaderamente? ¿Cómo sabemos que somos salvos? Dicho lo cual, el apóstol Pablo nos anima a examinar las evidencias de nuestra conversión. Abre tu Biblia en segunda carta de Corintios capítulo 13, verso 5. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Igual va a aparecer en la pantalla para que si gustas puedas leerla con nosotros. Segunda de Corintios 13, 5 dice lo siguiente. Está apareciendo en la pantalla, dice, fíjate: examinaos a vosotros mismos, fíjate, si estáis en la fe. Dice, probaos a vosotros mismos. Y después hace una pregunta, fíjate la pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Fíjate lo que está diciendo, o sea, examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo. Y después dice, o no conoces, o no te conoces a ti mismo que Jesucristo está en ti, a menos que estés reprobado. Ahora, fíjate, el apóstol nos indica que debemos, número 1, examinarnos, y número 2, probarnos. Ahora, todo esto a nosotros mismos. No pienses lo siguiente, de que yo voy a examinar a mi hermano, o yo voy a examinar a mi hermana, o voy a probar a mi hermano. No, examínate tú, pruébate tú. Te voy a leer el mismo versículo en 2 versiones diferentes para que veas cómo lo está diciendo un poquito más claro. Vamos a ver primero Nueva Traducción Viviente.
Segunda de Corintios 13:15, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, fíjate, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Ahora vamos a hacer este examen a lo largo de esta enseñanza. Ahora vamos a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5, traducción en lenguaje actual, dice: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Ahora, ¿cuál es esa prueba? ¿Cuál es esa prueba que vamos a hacer para saber si estamos en la fe? Fíjate, primera de carta de Juan se escribió con el propósito en particular de que sepamos si somos hijos de Dios o no. Esto ya lo hemos estudiado. Y te voy a pedir que abras tu Biblia en primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Dice lo siguiente: fíjate, dice, ahí está en la pantalla, dice: estas cosas os he escrito. Aquí ya Juan está terminando la primera carta, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Yo les pregunto, ¿ustedes han creído en el nombre del Hijo de Dios? Ok, dice: para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjate, lo escribió lo escribió para que nosotros sepamos lo que está diciendo, que tenemos, para que nosotros sepamos si tenemos vida eterna en Él o no. Ahora, fíjate, para esta enseñanza yo me puse a leer un tratado o un estudio que hace 150 años un obispo con el nombre de J.C. Ryle sustrajo de la carta de Juan. Y sustrae este hermano, sustrajo hace 150 años 5 características de todo creyente verdadero. Ahora, vernos frente a esas características será el examen para probarnos a nosotros mismos, para ver si realmente nos hemos convertido. Y todas esas 5 características las vamos a encontrar en la carta de Primera de Juan. Y fíjate, te las voy a dar así rápido, así como los encabezados cuando aprendemos en Santiago. Fíjate, número 1, el creyente verdadero no lleva una vida de pecado. Número 2, el creyente verdadero confía en Jesús como su Señor y Salvador. Número 3, el creyente verdadero practica la justicia. Número 4, el creyente verdadero ama a sus hermanos en la fe. Y número 5, el creyente verdadero vence al mundo. Ahora, yo sé que los dije muy rápido. Recuerda que en un momento nos vamos a centrar en cada una de ellas. Por lo tanto, es necesario que consideremos si verdaderamente estamos en la fe. Como acaba de decir Juan, estas cosas os he escrito para que sepáis si están en la fe. ¿Qué te parece? Vamos a empezar rápidamente con la primera. Número 1, el creyente verdadero no lleva una vida de pecado y ama la pureza. El creyente verdadero no lleva una vida de pecado y ama la pureza. Fíjate, en la carta de Primera de Juan ya estudiamos que la comunión con Dios nos guarda de errores morales, de errores espirituales, pero también de errores doctrinales. Ahora, abre tu Biblia ahí en Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Primera de Juan, capítulo 3,
verso 9, va a aparecer en la pantalla. Escucha lo que está diciendo el apóstol Juan. Ahí dice: todo aquel que es nacido de Dios, o sea, el verdadero convertido, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Te acuerdas lo que vimos en la primera enseñanza de la conversión? Leíamos Juan capítulo 3, versos del 1 en adelante, cuando dice el Señor Jesús dice: lo nacido de la carne, pero lo nacido del Espíritu. Y fíjate el contraste que está diciendo Juan en capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y ahora Juan en el capítulo 3, verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, se entiende que es nacido del Espíritu. Dice, no practica el pecado. ¿Por qué? Es contundente, dice, porque la porque la simiente de Dios, fíjate esa palabra que está diciendo, permanece en él. Y fíjate, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya no hay conexión entre la carne y el espíritu. Ahora, si bien un cristiano no tiene perfección, ¿o sí? ¿Todos somos perfectos? No. Si bien un cristiano no tiene perfección, según el verso que acabamos de leer, según primera de Juan 1:8, dice que todo aquel que diga que no peca es mentiroso. Pero ¿sabes qué sí tiene el cristiano? Tiene dirección. ¿Quién nos dirige ahora? Bajo la nueva naturaleza en Cristo, el Espíritu Santo. Entonces fíjate, el verdadero cristiano sí puede pecar. ¿Cuántos están convencidos de eso? De hecho, nuestra vida diaria nos lo grita: podemos pecar. Sin embargo, a pesar de que no somos perfectos, sí tenemos dirección. El Espíritu Santo nos guía. Ahora, por la gracia de Dios, la vida del verdadero creyente ya no se caracteriza por el pecado que mora en nosotros. Ya no. Se caracteriza ahora por la dirección que hay del Espíritu Santo a nuestra nueva naturaleza. Date cuenta. ¿Cómo te das cuenta que eres un verdadero creyente? Ya batallas con el pecado. Antes te dejabas llevar y no pasaba nada. Ahora luchas, hay una lucha continua dentro de ti entre tu nueva naturaleza y la naturaleza caída que tenemos. Fíjate, un hermano, John Newton, este hermano vivió hace casi 200 años, decía lo siguiente. Escucha la frase tan cargada de teología de la conversión. Escucha, dice: no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser. Escucha, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Fíjate, él reconocía que él no era lo que quería ser. Él reconocía tampoco que él reconocía que no era lo que él debía hacer. También reconoció que no era lo que él quería hacer, pero reconocía también que por la gracia de Dios ya no era lo que solía hacer. Lo voy a repetir. Fíjate, dice: no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Esto nos habla que un verdadero cristiano convertido luchará toda su vida contra su naturaleza pecaminosa. Toda su vida. ¿Por qué? Porque ahora Cristo y el Espíritu Santo viven en él. Amar la pureza es una evidencia de que verdaderamente hemos creído. Y es ahí donde surge la primera marca del verdadero creyente. ¿Amas la pureza? ¿Amas la pureza? ¿O te deleitas en el pecado? El creyente verdadero no lleva una vida de pecado. Ciertamente el pecado se hará presente porque es nuestra naturaleza caída. Sin embargo, el cristiano siempre va a luchar porque ama la pureza. ¿Lo ves? Esa es la primera marca del verdadero creyente. Ahora vámonos a la segunda rápidamente. Número 2, el creyente verdadero confía en Jesús como su Señor y Salvador.
El creyente verdadero confía en Jesús como su Señor y Salvador. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Dice así: todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Voy a repetirlo: el creyente verdadero confía en Jesús como su Señor y Salvador. Voy a leer otra vez el verso: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, la pregunta obligada: ¿tú crees que verdaderamente Cristo es el Señor? Que vivió, existió, caminó, se cansó, le dio hambre, le dio sed, murió, pero también resucitó. Ok. ¿Crees eso? Sí. ¿Confías en ello? ¿Confías en ello? Si es así, entonces eres un creyente verdadero. El cristiano no deposita su confianza en sí mismo, ni tampoco en lo que puede hacer para agradar a Dios, sino en el Cristo, el Hijo de Dios, el que se revela por medio de la Escritura. Esto sin duda, hermanos, deja en evidencia el nuevo nacimiento. En otras palabras, te lo voy a decir de la siguiente manera: el cristiano afirma una doctrina correcta del Evangelio. El cristiano afirma una doctrina correcta del Evangelio. La doctrina, hermano, déjame decirte que sí importa y es esencial. No hay otra manera en la que tú puedas llegar a conocer a Jesús si no es a través de la doctrina de la Biblia. Y si tú conoces un Jesús fuera de la doctrina de la Biblia, entonces ese no es Cristo. Por lo tanto, no eres cristiano bíblico. Fíjate, nosotros creemos que porque hemos aceptado la obra consumada de Cristo y su muerte en la cruz, ahora somos, escucha la palabra que voy a decir, considerados justos a los ojos de Dios. ¿Te acuerdas la doctrina de la regeneración? Aquel, como dice segunda de Corintios, dice, y aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y podemos, hermano, encarar a la muerte y el juicio sin temor, sabiendo que nada debemos y que Cristo lo pagó todo. Como yo te decía la vez pasada, la salvación es por obras, pero no las tuyas, sino las de Cristo. ¿Lo ves? El creyente verdadero confía en Jesús como su Señor y Salvador. Si te das cuenta, esto que acabamos de leer hace como que un flechazo o hace mención de la fe salvífica. Recuerda que la fe salvífica no solamente conoce lo que Jesús hizo, la fe salvífica confía en lo que Jesús hizo. Confía y descansa en lo que Jesús hizo. El creyente verdadero confía en Jesús como su Señor y Salvador. Van dos características del verdadero creyente. ¿Las tienes las dos? No me contestes. Vamos a la tercera. Número 3. El creyente verdadero, escucha, practica la justicia. Practica la justicia. Vamos a leer Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2, verso 29. Está apareciendo en la pantalla. Dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Lo voy a repetir: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Fíjate, alguien que ha nacido de Dios busca hacer e imitar y obedecer a Dios, no para ganarse su salvación, sino en agradecimiento a Dios por su salvación. Fíjate, vamos a leer Efesios 2 del 8 al 10. Este versículo lo hemos leído en esta ocasión de la doctrina de la conversión, lo hemos estado leyendo mucho. Efesios 2 del 8 al 10.
Fíjate, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Verso 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero fíjate lo que dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate, ahora si el cristiano puede practicar la justicia, practicar las buenas obras que de antemano Dios preparó para que anduviésemos en ellas, es por mera gracia del Señor. Porque por gracia sois salvos. Desgraciadamente, en muchas iglesias a las que nosotros hemos asistido o servido, es triste reconocer que la doctrina de la gracia del Señor se tiene solamente como un regalo. Un regalo. Y no me vas a dejar mentir, hay regalos que te dan que no te gustan. ¿O sí? Una playera que te dan que te queda grande, ¿qué haces? ¿La tienes ahí? O unos zapatos que, pues mejor se los regalo a mi hijo. O los voy a regalar a la iglesia, porque sí me los regalaron, pero no me gustan. O todos los regalos son bonitos, por mucho de que tengan buena intención, no todos los regalos son bonitos. ¿Cierto o no? Una vez, no voy a decir su nombre porque está aquí presente, y dirigió la alabanza, pero le regalaron le regalaron una rana para discos. Y pues estaba bien enojado porque no quería una rana para discos. Él ni discos tenía. Entonces, hay regalos bonitos, pero hay regalos bien feos. ¿En qué lugar tienes tú el regalo de la gracia? Nota que aquí que por la gracia el Señor nos salvó. Por la gracia el Señor nos dio la fe. Por la gracia el Señor preparó buenas obras para que anduvieses en ellas. Por la gracia hoy practicas la justicia. ¿Lo ves? La gracia no nada más es un regalo inmerecido. Tú y yo merecíamos la muerte. Sin embargo, a cambio de la muerte, el Señor abrió sobre nosotros su gracia. Y nos reconcilió, nos restauró, nos perdonó, nos presentó delante de su Padre como justos por medio de Él. Entonces, fíjate, el verdadero creyente ahora puede practicar la justicia. Y esto por gracia de Dios. ¿Lo ves? Nuestra obediencia, hermanos, nuestros hechos de justicia, nuestras buenas obras, no son para ganar derechos ante Dios, sino para honrarlo y por su gracia y misericordia. ¿Lo ves? Van tres. El creyente verdadero no vive en el pecado y ama la pureza. Número 2, el creyente verdadero confía en Jesús como su Señor y Salvador. Y número 3, el creyente verdadero practica la justicia. Vámonos al número 4. El creyente verdadero ama a sus hermanos en la fe. Esto pudiera ser muy trillado o tal vez muy predicado, pero es de lo menos aplicado. Abre tu Biblia en 1 de Juan 3, verso 14. 1 de Juan 3, verso 14. Me estoy acordando de la rana de los discos. Dice así. Dice, nosotros sabemos, fíjate, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjate, ahí hay una conversión. Vamos a repetirlo para que aparezca en la pantalla. Un momentito. El encabezado es: el creyente verdadero ama a sus hermanos en la fe. Y la cita es 1 de Juan 3:14. Dice así. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Lo ves? Hay una conversión. Ya no estás muerto, ahora estás vivo. Dice, en que amamos a los hermanos. Y fíjate, el que no ama a su hermano permanece en muerte.
Primero hizo el contraste en que en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Ahora, el que no ama a sus hermanos sigue estando muerto. Eso es lo que está diciendo. ¿Lo ves? Ahora, fíjate, una marca de que somos cristianos es, escucha, que amamos partiendo del conocimiento a la verdad de todo corazón a otros cristianos. Y esto a pesar de nosotros mismos. ¿Cómo es esto posible? Fíjate, el conocimiento que tú tienes de quién es Dios, de lo que Jesús hizo y de que te amó por encima de lo que tú eras, te debe de llevar a amar a los demás, pero específicamente aquí a los demás hijos de Dios. Desgraciadamente nuestros pecados, los nuestros se ven chiquitos, pero cuando ves los de los hermanos se ven muy grandes, y muchas veces llegamos a juzgar y llegamos a decir, ¿cómo voy a amar a alguien que ha hecho esto o que es peor que yo? ¿Cómo? Pero fíjate, el verdadero amor parte del conocimiento de la verdad, porque entonces somos capaces de dar de gracia lo que de gracia ya recibimos. Vamos a leer, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 13. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Versos del 34 al 35. ...34 y 35... dice así, escucha, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros. Entonces fíjate cómo va a ser el amor que vas a tener para con tu hermano, según el versículo. Como Cristo te amó, tú vas a amar a tu hermano. Ahora, ¿cómo nos amó Cristo? Se entregó, dio su vida por nosotros. Entonces dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fíjate la vara alta que dejó nuestro Señor Jesús. El amor que Él espera que nos tengamos no es el amor propio, que como tú te amas, ama a tu hermano. No, como Él te amó, tú debes de amar. Verso 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si fueran una iglesia reformada o carismática o cristiana o evangélica o pentecostal, no. ¿O sí? No. En esto conocerán que sois mis discípulos, que cantan cantos bíblicos. No. En esto conocerán que son mis discípulos, que diezman y ofrendan mucho. Dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Lo ves? Fíjate, el amor los unos por los otros evidencia quiénes somos, pero también evidencia quiénes fingimos ser. Porque el amor, déjame decirte que el amor es yo creo que es la emoción que más fácil se puede fingir, ¿o no? El amor es la emoción que más fácil se puede fingir. Por eso escucha lo que te dije: el amor unos a otros evidencia quiénes somos, si somos hijos de Dios, y también evidencia quiénes fingimos ser. ¿Qué tanto amor hay los unos por los otros? Hablando de, no somos muchos, no hay mucho a quien amar, ¿no? Pero ¿qué tanto amor hay? Oramos por las necesidades de nuestros hermanos, realmente nos da gusto vernos, realmente decimos como Pablo decía: cada vez que yo oro y me acuerdo por ustedes, oro por ustedes con gozo y con alegría, pidiéndole al Padre que la manifestación de su fe sea efectiva. Eso es amor. Fíjate, en esto conocerán que sois mis discípulos,
si tuvierais amor los unos a los otros. Sin embargo, aquí entra el argumento que veíamos en las enseñanzas del Evangelio. ¿Te acuerdas un ejemplo que yo te daba? Una vez una muchacha decía que su papá era un comunista acérrimo en Rusia, un comunista bien fiel. Este hombre dejó de ser comunista por lo siguiente. Él platica que un día estaba en un departamento donde él vivía, todo callado, en medio de la ciudad de Moscú, y se escucharon de repente gritos de ayuda, gritos de una mujer pidiendo ayuda. Desde entonces él dejó de confiar en el comunismo. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Recuerda, aquí nosotros predicamos el Evangelio, ¿cierto o no? Trata de imaginarte esto: viene una persona nueva y en lugar de escuchar Evangelio, oye gritos. ¿A qué me refiero con gritos? Peleas unos con otros, divisiones entre nosotros mismos, que uno se mira mal, que el pastor hace diferencia entre unos y en otros, y eso provoca que la gente viene a escuchar palabras de vida, escucha gritos y ¿qué hace? Se va. Se va para no volver. Lo que le pasó a este hombre con el comunismo: oyó gritos, dejó de ser. Y desgraciadamente muchas veces en muchas iglesias eso es lo que pasa. Es más fuerte el ruido de los gritos cuando se están agarrando del chongo que la predicación del Evangelio. Lo que provoca que la gente misma, cristianas y aún personas nuevas, se alejen y no quieran saber nada del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando debieron haber visto una evidencia de cristianismo verdadero, lo único que oyeron fueron gritos. Lo único que vieron fueron cristianos peleándose contra otros cristianos. Por eso el Señor Jesús dice: en esto ustedes van a saber que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. ¿Lo ves? Esa es la cuarta marca. El verdadero creyente ama a sus hermanos en Cristo. Y la última, que es la más larga, número 5, el creyente verdadero vence al mundo. El creyente verdadero vence al mundo. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Dice así. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fíjate, aquí conlleva dos puntos bien importantes sobre la teología de la conversión. Fíjate, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo nacido de Dios es lo nacido del Espíritu. Entonces fíjate, aquí está haciendo referencia a la obra soberana del Espíritu Santo. Porque todo lo que es nacido de Dios, del Espíritu, vence al mundo. Lo que veíamos la semana pasada, el Señor no solamente nos llena, nos capacita para poder permanecer fieles. Dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es esa victoria? Nuestra fe. Pero ¿de qué fe estará hablando? ¿De la fe temporal? ¿O de la fe demoníaca? ¿O de la fe histórica? De la fe salvífica. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, ¿en quién está fundada? En Cristo. ¿Lo ves? En Cristo, y en que Él hizo todo lo que Él dice que hizo. Ahora escucha, si verdaderamente hemos creído, podemos estar seguros, hermanos, que venceremos al mundo. Y obviamente con vencer al mundo no se refiere ni a la gente del mundo, ni a los problemas que podemos encontrar en el mundo. Porque siendo así, entonces el apóstol Pedro o Pablo no vencieron al mundo, ambos murieron bien feo, ¿no? Entonces no se refiere a eso, sino a lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Bueno, pecado,
Otros pudieran decir, bueno, pues hay arbolitos, hay animalitos. No se refiere a eso, sino se refiere a lo que mueve los hilos del mundo. Y Juan lo explica de manera bien clarita. Primera de Juan 2, del 15 al 16, este versículo también lo hemos tocado mucho. Dice así: no améis al mundo, escucha, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate lo que hay en el mundo, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, te está diciendo qué es lo que no debes amar. Fíjate, ¿qué hay en el mundo? Número 1, no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Número 2, fíjate, venceremos los deseos de la carne. Número 3, venceremos los deseos de los ojos. Y número 4, venceremos la vanagloria de la vida. ¿Lo ves? Todo esto está en el mundo. Pero si verdaderamente hemos creído, venceremos por medio de la fe. Y esta es también, como te decía, la fe salvífica, la que te lleva a vencer al mundo. Ahora fíjate, nuestra fe, el haber creído, conocido, entendido y descansado en la obra redentora de Cristo en la cruz. Todas y cada una de estas características que acabamos de leer son necesarias, no negociables, pero fáciles de alcanzar si verdaderamente hemos creído. Muchas veces hemos escuchado que ser cristiano es complicado, ¿verdad? Sin embargo, el Señor dice lo siguiente: mis mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿La predicación carismática que nos dice que es complicado ser cristianos? ¿O el Señor Jesús por boca de Juan, que dice que en sus mandamientos no son gravosos? ¿Quién tiene la verdad? Fíjate, no son gravosos, o sea, no son una losa pesada que el Señor pone sobre ti para que te cueste trabajo caminar. El Señor no nos quiere un montón de pípilas cristianos cargando piedras. El Señor dice, mis mandamientos no son gravosos. De hecho, Él mismo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, fíjate, ¿será entonces verdaderamente es tan complicado ser cristiano? No debería. Si verdaderamente hemos creído, no debería. Y ahora vámonos rápidamente a la conclusión. Podemos concluir entonces que de no amar la pureza y buscar el pecar de manera continua y no confiar plena y totalmente en Jesús como nuestro Salvador, ni practicar de manera continua la justicia, ni amar a los hermanos genuinamente y dejarse vencer y seducir por lo que el mundo nos grita, es evidencia de que no somos creyentes verdaderos y formamos parte de aquellos que le diremos al Señor en aquel día, Señor, Señor, pero Él nos contestará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por otro lado, si tenemos cada una de estas características, seremos aquellos a los cuales el Señor nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, ¿cómo sabemos que verdaderamente hemos creído? Porque amamos la pureza y odiamos al pecado. Número 2, ya se me olvidaron. Número 2, porque verdaderamente confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Número 3, porque practicamos la justicia. Número 4, porque amamos a nuestros hermanos. Y número 5, porque podemos vencer al mundo. ¿Cuántas de esas características tienes? Si tienes las 5, entonces déjame decirte que verdaderamente eres un cristiano convertido, que has pasado de muerte a vida, que te has arrepentido, que has confiado, que tu arrepentimiento ha cambiado el objeto de tu adoración, que tu arrepentimiento te ha llevado a esperar de los cielos a nuestro Señor Jesús.
La quinta es: el creyente verdadero vence al mundo. Entonces, ¿cuántas de estas características tenemos, hermanos? ¿Ven por qué es tan necesaria la doctrina de la conversión? En todo el tiempo que yo he sido cristiano, yo jamás había visto o escuchado que se tomaran el tiempo de explicarnos lo que es la conversión. Esta es la penúltima enseñanza que tenemos acerca de la cuarta marca, que es la conversión, la cual es necesaria, porque como les decía, no es justo que digamos ser cristianos, pero que nuestra vida grite otra cosa. No es justo. Por lo tanto, hermanos, como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a nosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces fíjate, si ya te examinaste y no hay ni una de esas, pues dice aquí, a menos que estéis reprobados. Eso quiere decir que el Señor nos va a tronar como pistaches, como ejotes, dicen las hermanas. ¿Qué les parece? Vamos a preguntarle al Señor, vamos a examinarnos también a nosotros mismos. Señor, examina mi corazón, prueba mi corazón y ve si en mí hay camino de incredulidad o un corazón incrédulo. Y como decía el papá del muchacho, creo, pero ayúdame a creer más. Amén. Vamos a orar. Señor, ¿cómo es tan importante verdaderamente, Señor, meditar en que si verdaderamente hemos creído? No dudamos en que tu palabra sea verdad, no dudamos en que lo que tu palabra dice es mentira, no, eso no lo dudamos, dudamos de nuestra propia profesión de fe, porque muchas veces lo que decimos ser, lo que intentamos ser, contradice lo que decimos, lo que hablamos, lo que sentimos, lo que hacemos en lo oculto. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, examínense a vosotros mismos, pruébense a vosotros mismos, verdaderamente convénzanse si están en la fe, a no ser que estén reprobados. Y hoy, Señor, no queremos hacer un examen de conciencia, no, queremos, Señor, hacer un examen delante de ti. Si verdaderamente tú vives en nosotros, si verdaderamente hemos hecho frutos dignos de arrepentimiento, si verdaderamente, Señor, tenemos aquello que nos acredita como hijos tuyos, o somos unos impostores, Señor. Queremos, Señor, examinarnos y probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Hoy te pido, Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mis hermanos, en mis hermanas, en todos aquellos que conformamos esta pequeña congregación, Señor. Que verdaderamente tengamos, Señor, plena y total seguridad de nuestra salvación, de nuestra conversión, y que demostremos con nuestra vida, con nuestros hechos y aún con el meditar de nuestro corazón que te estamos esperando, bendito Señor. En tu nombre te damos muchas gracias, Señor.